Buenos días. Muy buenos días de nuevo para ustedes, oyentes, ¿qué tal? Las 10 de la mañana, 31 minutos. Mira, a quienes están a través de la señal de televisión, yo estoy sin la corbata bien puesta. Voy aquí en vivo y en directo, no importa. Ahora sí, como debe ser, bien presentado. Para todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra edición de hoy de En Contexto, empezando esta semana, hoy 12 del mes de mayo. Para toda la gente que está, de hecho, con nosotros, que madrugaron tanto, que desde las 5 nos permiten que estemos a través de la señal suya de televisión o que nos siguen a través de la radio, muchas gracias por eso, por permitir que nosotros seamos compañía. Tratamos de ser una buena compañía, eso sí, y de ser mejores cada día. Es nuestro reto, siempre lo hemos dicho insistentemente, siempre nuestro reto es superarnos y crecer y ser mejores. Ojalá lo estemos logrando. Por los oyentes y la gente que nos escribe, van bien las cosas. Muy bien, la familia ha crecido muchísimo. Las 10 de la mañana, 32 minutos. ¿Qué tal, Angie? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Henry, Lorena, los compañeros en controles y por supuesto que a toda la audiencia. Feliz lunes, 12 de mayo ya. Espero que estén teniendo un bonito inicio de semana. Calientito, sí. Una mañana bastante soleada. Está la mañana calurosa. Estamos ya quizás hoy mismo hablando de esta primera onda tropical de la que vamos a hablar muchísimo. Vamos a tener detalles y dedicando este programa también a las enfermeras y enfermeros en este día. Usted, Lorena, ¿cómo está? Muy buenos días otra vez. Nuevamente, don Henry, buenos días, Angie, a Daniel Calvo, a Ernesto Romero y a todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto, iniciando semana hoy lunes. Bueno, aquí estamos para acompañarles y también pues para desarrollar entonces diferentes temas, parte de lo que ha ido surgiendo durante esta mañana pues relativamente tranquila con respecto a lo que ha sucedido en días anteriores, pero tenemos información que compartir con ustedes. ¿Verdad que sí? Hoy estábamos en la reunión de editorial en la mañana diciendo exactamente eso, que la agenda noticiosa, después de 2 semanas o 3 semanas a 1000 por hora, hoy vamos a 10 por hora. Pero uno de nuestros compañeros dijo, espérense, esas semanas así tan tranquilas les tengo miedo. Sí. Siempre pasa alguna cosa importante política o en judicial o desde la fiscalía o desde casa presidencial, no sé. Bueno, pues esperemos, mientras tanto, mientras podamos estar informando a nuestra gente, pues mejor. Ya está Pupi Ernesto también en la parte técnica, en la producción esta mañana, así que comencemos 10 de la mañana, 34 minutos. La noticia del día, En Contexto. Las 10:34 minutos, decíamos, Lorena, que hoy le dedicamos el programa desde las 5 de la mañana que comenzamos a el día de la enfermería, para no decir enfermera o enfermero, sino la enfermería en general. Todos los que trabajan precisamente en eso, esas enfermeras y esos enfermeros que hoy tienen día para celebrar. Le tengo una cifra, 13.900. Ese es el aproximado y muy cercano a la cantidad de personas que se dedican precisamente a la enfermería, enfermeras, enfermeros. Según SINAE Afines, otro dato, hay un faltante de 6.425 plazas en nuestro país. También hay datos de la Organización Panamericana de la Salud. 43% de los países reporta menos de 30 enfermeras por cada 10.000 habitantes, enfermeras o enfermeros. Pero, 15... Lorena, perdón, si faltan 6.425 plazas, es decir, hay 6.425 posibilidades de trabajo para alguien o que quiere estudiarlo o que esté o tenga conocimientos de enfermería. Es decir, falta esa gente. Faltan las plazas. No hay plazas. O sea, hay trabajadores, pero no están las plazas. Posiblemente haya trabajadores. Ok. Y entonces, pero la otra cifra también es muy grande. 43%
de los países reporta menos de 30 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Además, un 15% del personal ya tiene 55 años o más. En cuanto a esta área de trabajo, un 89% del gremio está conformado por hombres. Decíamos que, por mujeres. Decíamos que si bien es cierto hay menos hombres, bueno, también es importante destacar, eso sí, la mayoría de las mujeres están en condiciones laborales no aptas. Esto es a nivel de la Organización Panamericana de la Salud. También el 74% labora en hospitales. Muchas de las personas no tienen un apoyo interprofesional adecuado. Lo que señalan es que se dé una correcta atención, que se dé un correcto cuidado a quienes brindan cuidado a los demás. Vamos a escuchar al vocero de SINAE Afines, que de hecho es el sindicato que agrupa a enfermeros aquí en nuestro país, Emanuel Durán, quien es enfermero de hecho con 17 años de laborar en la caja. El faltante de profesionales afecta la calidad del servicio y pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Los datos de INEC revelan que la población mayor de 65 años subirá a 6 millones para el 2050, por lo que se necesitan políticas urgentes para contratar más personal de enfermería y mejorar sus condiciones laborales para que enfrenten las necesidades de una población que vive más años, pero que también tiene más enfermedades crónicas. Entonces, si lo pudiéramos ver, compañeras, así muy desde la barrera, sí, muy pronto habrá una crisis importante en la necesidad de gente que trabaje en enfermería. Pues sí. Total. Además que son puestos donde la gente se desgasta muchísimo. Pero claro, es una labor muy complicada, diaria. Totalmente. Es esa cifra, Lorena, 89% son mujeres, ¿verdad? 89%. El 15% del personal ya tiene 55 años. Está llegando muy pronto a la edad de pensión. Exacto. Con ese desgaste que mencionaba. Con el desgaste, exactamente. Y no hay relevo. Es decir, no hay reemplazo de esas personas o entusiasmo. Deberíamos conversar con la gente del colegio, porque obviamente que son cifras que preocupan muchísimo, y teniendo en cuenta además que sigue siendo la mujer entonces la que se entusiasma más con la enfermería. Exactamente, esto es parte de lo que han estado mencionando desde el sindicato, que como lo decíamos, pues es parte de las denuncias, pero sí, en efecto, también estos son datos a nivel internacional, datos de la Organización Panamericana de la Salud. Las 10 de la mañana, 39 minutos. Bueno, Angie, tenemos onda tropical entonces, la primera de esta temporada, que ingresa al territorio nacional a partir de esta fecha. Correcto, la primera de esta temporada que estaría ingresando entre este lunes 12 de mayo, entre la tarde y noche, a el próximo martes, según las proyecciones que hacen desde el Instituto Meteorológico Nacional. Con este panorama, por supuesto que también se activan las alertas preventivas, no hay que esperar a que algo pase para accionarse, así que la Comisión Nacional de Emergencias le pide a la gente tener precaución, sobre todo si usted sabe que en el lugar donde usted vive es propenso a inundarse, a que ocurran derrumbes, ya pues usted sabe lo que tiene que hacer, no pase a pie o con animales cerca de los lugares donde hay inundaciones. Si usted va manejando, recuerde que el agua no puede tapar más de la mitad de la llanta de su vehículo. Si es así, ni se le atreva a pasar para que después no vaya a tener que lamentar además una pérdida material pues importante, y a cuidarse nada más con respecto a estar atentos incluso hasta las alertas que se generan a veces entre los vecinos, que ya suelen ser bastante organizados. Escuchamos a don Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional. Al ser la primera onda tropical, es una onda relativamente débil y simple y sencillamente estará ocasionando un reforzamiento de las condiciones atmosféricas ya de por sí inestables propias de la época lluviosa en el territorio nacional. Aunque existe una alta probabilidad de que se presenten lluvias puntuales cerca de la costa de Limón en las primeras horas del día, será por la tarde cuando estamos viendo las lluvias más importantes para este martes, principalmente en los sectores montañosos en el centro del país, así como en las llanuras de la zona norte y parte de la costa del Pacífico Central. Cuando esta onda tropical se esté saliendo hacia el Océano Pacífico, parte de las lluvias las estará generando sobre el sector costero, tanto de la provincia de Punta Arenas como hacia el sur de la península de Nicoya.
Hay una parte que yo no entiendo mucho, ¿usted me ayuda? ¿En qué momento comienza de cero otra vez? Por año, ¿no? Es que no sé, hasta hace poco estábamos hablando de la onda tropical número 10, 12. ¿En qué momento baja a cero y comienza 1 otra vez? Primera onda tropical. Temporada de invierno, supongo. Ah, ok. Cuando es... Sí, Podría ser, sí. pero nosotros no tenemos invierno. Sería Lluviosa. la época lluviosa y época seca. Pero a partir de ahí vuelve a cero el contador. Posiblemente. Sí. Sí. Me llamó ahora la atención que estábamos Sí, cierto. hablando de onda tropical número 1. Las 10 de la mañana, 41 minutos. En el otro lado, Lorena, el tema político que se está poniendo interesante. De hecho, seguramente en los próximos días, las noticias políticas son las que se van a robar mucho la atención de todos nosotros, porque ya comienzan los partidos a definir su suerte. Estaba leyendo que desde la Asamblea Legislativa hay por lo menos 4 que serían candidatos. A ver si yo tengo aquí la nota para compartirla con ustedes, porque pues obviamente se está hablando primero de el Partido Liberal Progresista, es decir, don Eli Feinstein, ese sería el candidato. De Fabricio, ese sería Nueva otro República. candidato, de Nueva República. La señora Alpizar, del partido donde quiere ser Luz Mari, candidato, Partido Luz Mari Progreso Alpizar, Social Democrático. donde quiere estar don Luis Amador. Ese sería el otro. Pero me falta uno. Me falta un candidato, son 4. Desde la Asamblea Legislativa se podría pensar en por lo menos un candidato más. Frente Amplio. No, ahí Pues, en ese grupo no tanto. No, Frente pues, Amplio. no. No, Liberación Unidad Social Nacional, Cristiana no. ya tiene. Y Liberación Nacional Liberal tampoco. ya tiene, falta uno. Me falta uno. De hecho, esta mañana cuando hablamos con Luz María Alpizar, Sí, el partido que queda es el Frente Amplio. sí, pero ellos tendrían candidato ahí desde la Asamblea. Si fuera, ¿cuál de ellos? Si fuera candidato uno de los diputados. No, como muy definido no está. Sí, no le veo cara, yo ¿Verdad tampoco. que no? No tan es posible que sí lo tengan ya definido ellos, pero así como lo estamos haciendo con Fabricio y con don Eli, no está tan definido. El caso es que doña Luz María Alpizar esta mañana, en conversación con Desde Buena Mañana, habló de lo que estaban buscando ellos o lo que están dialogando ellos con Luis Amador, el exministro de Obras Públicas. Por la sensación, Lorena, Angie, por la conversación esta mañana, esa negociación, entre comillas, va bien. Para mí ya eso está amarrado, ¿Será que sí? me parece. Pero ustedes Sacando de conclusión y atando Ajá. cabos de las 2 entrevistas, digamos, independientes. pero ¿cómo ven? ¿Candidato Entonces, Luis ¿con quién? Amador y Ajá. vicepresidencia Alpizar o al Sí, revés? sí. No. Yo estoy segura que por estrategia ellos saben que la figura Es Luis Amador. Luis Sí, yo le veo Amador. más potencial a Amador que a Luz Mary. Porque le preguntamos esta mañana si a ella le gustaría, si aceptaría hacer fórmula vicepresidencial. Y yo sí, no tengo problema. Pero Angie puede tener razón, eso está cocinado. Sí. Es muy posible. ¿Qué dijo ella? Precisamente, incluso eso, si aceptaría una vicepresidencia en caso de que Luis Amador sea candidato a la presidencia por ese partido. Escuchémosla. Si el partido decidiera que usted tiene que ser la candidata presidencial de la agrupación, ¿llevaría a don Luis en su fórmula? Bueno, y eso va a depender de don Luis. Eso va a depender de don Luis. Nosotros quisiéramos poder hacer una integración lo mejor posible para las candidaturas. También va a depender de la Asamblea Nacional. Yo no podría decirle hoy que sí, que tiene que ir. Lo que sí puedo decirle es que hemos llegado a buenos entendimientos. Estamos avanzando, no podría decir que estamos ahí pegados en un tema, sino que sabemos en dónde tenemos que trabajar más Sí. en el diálogo, pero les puedo asegurar a los costarricenses, y como ya lo saben, progreso no es de hablar demasiadísimo y todos los días en medios. Pero usted no que le vería nosotros problema a podemos integrarlo en su salir. fórmula presidencial. ¿Perdón? ¿Usted no le vería problema a integrarlo en su fórmula presidencial? Más allá de que No, don yo no Luis le veo desee que problema nada. lo desee. Yo en la vida lo que veo son retos y oportunidades. En la vida lo que veo son voluntades.
Y yo creo que, la verdad que viera que mi vida nunca ha sido de ver algo como un problema. Ok, pregunta, ¿cómo es una negociación de estas? ¿Qué dice el candidato? Don Luis Amador llama a doña Luz Mari y le dice, quiero ser candidato a la presidencia y quiero ir con su partido. Ella le dice, bueno, yo soy la jefa y a mí también me gustaría ser presidente, sentémonos a hablar. Que ya han tenido varias conversaciones, Eso lo dijo. nos contó ella. Eso lo dijo. Y que en esa negociación es además más bien. Le hicimos otra pregunta. ¿Qué condición le han puesto a Luis Amador para aceptar que él sea candidato de ellos? Dice que no hay condiciones, siempre y cuando haya una coincidencia en temas que son pues fundamentales de un partido, la ideología y cómo funciona como partido. ¿Qué otra cosa se le puede ofrecer a alguien o un candidato a la presidencia? Ahora, ¿qué le puede ofrecer al dueño del partido? Que también pesaría, creo yo, el hecho de que no sea un partido de transporte, ¿verdad? Como han dicho en la El del asamblea, taxi, ¿verdad? sí. Un partido taxi, de que por un tema meramente que ya hay una formación de una estructura, un nombre y demás, llegó como candidato y él llegó a la presidencia y después me desligo. No ha pasado aquí en este país. No, pero no, es en otro digo país. yo, podría pasar. Se está hablando de otro país. Exacto. Aquí no ha pasado eso, jamás. Pero atención con lo que hizo doña Luz Mari Alpizar con el candidato Chávez. Ella nos contó esta mañana, ella aceptó que él fuera el candidato y ella aceptó ir como en la papeleta de la Asamblea Legislativa de tercera, porque dice ella, confiamos en la propuesta que hacía doña Pilar Cisneros. Fue lo que explicó esta mañana en diálogo con los periodistas desde Buena Mañana. Pero es interesante, ahí va todo el proceso. Las 10 de la mañana, 48 minutos. El otro tema, Angie, para cerrar este primer resumen, es la vacuna de fiebre amarilla. Recuérdenlo, que en 10 días. En 10 días exactamente, si usted no tiene la vacuna contra la fiebre amarilla, no puede entrar a Colombia. Correcto, ya no es un tema de que no puede salir de aquí, como se estaba haciendo, de que aún no teniéndola, usted podía salir e ir a vacunarse a Colombia. Ya eso en 10 días se agota o deja de existir. Esto a partir del 21 de mayo, ya que entra la obligatoriedad de la vacuna, dice el Ministerio de Salud que va a realizar una campaña de vacunación. De hecho, en puestos fronterizos para instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ambiente, Agricultura y la Cruz Roja. Vamos a escuchar a doña Mariela Marín, viceministra de Salud. Ok, el carnet hay 3 opciones. Una de las opciones es que se haga a nivel del EDUS. Usted por medio de la aplicación del EDUS puede sacar su carnet digital. En caso de que no tenga la aplicación del EDUS, usted puede, en la aplicación del Ministerio de Salud, si tiene firma digital, puede también sacar el carnet. Y en caso de que no tenga firma digital, puede ir al Ministerio de Salud para que le den el PIN para que pueda sacar en forma digital el carnet. Es importante indicar que si alguna persona no logra por cualquiera de estos medios obtener su carnet digital, es o una porque el carnet es muy viejo, se vacunó hace mucho tiempo. Es importante que acuda a cualquier área rectora del Ministerio de Salud para que con el carnet puedan meterlo al sistema que es el Sinovac. Y la otra opción es que si usted está recientemente vacunada y no puede sacar el carnet, es porque la farmacia donde se vacunó pues no lo metieron en el sistema de Sinovac. Entonces tendría que ir a la farmacia primero para que lo incluyan en el sistema de vacunación para que pueda sacar el carnet. La noticia política en contexto. Las 10 de la mañana, 50 minutos, ya estamos en la señal de TikTok. Saludos a la gente que está en esta señal en este momento. Un oyente nos dice que el inicio de la época de lluvias se cuenta con la primera onda tropical hasta que termine la época de lluvias y así sucesivamente. Entonces no está tan perdida. No, estaba muy bien. Otro oyente que nos pregunta, ¿entonces una persona alérgica al huevo no puede ir a Colombia?
Tiene que ir a pedir un permiso, o sea, tiene que dar algún certificado de que es alérgico para que le hagan precisamente la certificación, digamos, de la vacuna o un permiso para que pueda ingresar. Sí. Lo Porque importante algo es que le usted van a tenga el pedir. carnet. Sí. Claro, que usted demuestre que es alérgico al huevo. Ajá. ¿Mm? No es que usted dice en el aeropuerto. No, a usted por le dicen, favor, no, Usted es porque lo alérgico van a al huevo. devolver. Lo van a devolver. Es alérgico al huevo, demuéstrelo y le dan el carnet. Con ese carnet ya puede ingresar. Ahí no hay problema. Las 10 de la mañana, 51 minutos. La política, Lorena, a esta hora. Con nosotros Katia Benavides, que estuvo bastante compartiendo con el programa En Contexto, con Desde Buena Mañana en general, aquí en Extra Radio, en Grupo Extra, durante el 1 de mayo, el discurso del presidente. Bueno, todo eso lo hemos estado analizando, todo lo que eso involucra. Y Katia Benavides está también ya con nosotros para ahora analizar qué ha pasado posteriormente y parte de lo que viene, porque está la expectativa de qué va a hacer el presidente Rodrigo Chávez. ¿A quién va a heredar? ¿A quién va a dejar en el puesto o como candidato del partido? El guiño. ¿Quién va a ser, cuál va a ser ese nombre que tanto hemos estado esperando y al que doña Pilar dice que tengan paciencia? Sí, pero ¿eso funciona así? Es decir, don Rodrigo dice, mi candidata es, voy a poner un ejemplo. Bueno, no, él no puede decirlo directamente. No, pero ahí dentro de ellos. Ajá. ¿Y se hereda? No hay un sometimiento a una convención de partido y Este cosas creo de que esas. es diferente porque el hecho de que don Rodrigo no tiene un partido, ¿verdad? Como Por tal. eso. Pero él sí puede decir, a ver, hagámosle campaña tal y entonces todo el mundo comienza a funcionar así. Es Posiblemente que eso es lo que se está... No creo. Por el A lo tema interno, pero a lo interno, como dice don Henry. Sí, no interno, sí, públicamente. sí, No públicamente. Sí, exacto. Pero sin partido, ¿eso cómo funciona? ¿Se hereda? ¿Se pasa la estafeta y ya? ¿Y arranque a correr? ¿Será así? Hola, doña Katia, ¿cómo está? Qué gusto verla. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes en cabina? No, Buenos muy bien. días. Aquí analizando este tema importante y además quiero decirles que yo soy alérgica al huevo. Ah, sí. Ah, ve. Qué curioso. Pero así, o sea, descubre que es alérgica al huevo de por sí, uno, ¿cómo es que uno es alérgico al huevo? Yo no podría vivir, bueno, Lorena menos, pero... Sí, ¿cómo hace uno? ¿Cómo vive la vida? Ay, no, hay que hacer mucho sacrificio y Sí. estar muy, muy atento a lo que uno come. La alergia la desarrollé a los 10 años, entonces sé de lo que me estoy perdiendo además. Ah, sí, señor. Sí, ya Y lo de había mucho. probado. Y de mucho. Cierto, porque yo lo invité a desayunar, sí. Tiene razón. Sí, no, y ahí estábamos hablando de que ya sabíamos cuál era el desayuno de quién. Exactamente. Doña Katia, bueno, estamos especulando en eso. Si el presidente, a él le gusta su candidato, si ya lo tiene definido, ¿cómo pasa cómo delega eso? Vamos a ver, es un tema importante. Creo que tenemos que ser un poquito conscientes y viendo antecedentes. Ahora Angie apuntaba un tema muy importante, que es el tema de los partidos políticos. Si hacemos un análisis en el marco de los partidos políticos, nos damos cuenta de que del 78 para acá, al 2022, la popularidad del gobernante sí se ha reflejado en las urnas y hemos sido consecuentes los ticos en dar, si el presidente está bien evaluado, normalmente continúa su sucesor, pero dentro del marco de los partidos políticos. Ahora Angie lo anotaba y usted lo decía muy, muy claramente, el presidente no puede llegar a decir mi candidato es fulano de tal, ¿verdad? Públicamente, para todos por lo los menos. anteriores presidentes era más fácil porque su sucesor se elegía a lo interno de los partidos, entonces era más claro para el elector saber quién era la continuidad y quién no. En este momento estamos sin saber cuál va a ser el partido que va a representar la continuidad del gobierno. Si hacemos este análisis muy rápido, don Henry, es importante señalar que las únicas dos inconsistencias que hemos tenido a nivel de popularidad, de aprobación o improbación que tenga el gobernante con relación a la continuidad del partido político ha sido en la primera administración de don Óscar Arias y en la administración de don Rafael Ángel Calderón. Pero ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Vamos a ver, y aquí, ¿verdad? Entendiendo esto, ¿verdad?
si el presidente salía con un positivo dentro de la aprobación que tenía antes de arrancar las elecciones, es un estudio que se hizo, ¿verdad? Aquí tenemos un positivo, entonces para el candidato sucesor fue más fácil ganar la elección. Pero si tenía un negativo, ahí se marcaba un cambio. ¿Qué pasó en estas dos elecciones? En la del 90, donde don Óscar Arias tenía una aprobación positiva, unos datos positivos de aprobación en su gestión de gobierno. A lo interno del Partido Liberación Nacional se dan algunas discusiones, fue una convención muy reñida, que además se atacaron mucho a nivel personal, donde el partido quedó dividido, y esto permite que don Rafael Ángel Calderón quede, se da un cambio. Además hay que reconocer que había un desgaste político por parte de Liberación Nacional de dos gobiernos consecutivos, ya tenía 8 años en el poder. Y en el caso de don Rafael Ángel, también el partido estaba dividido, pero era un tema más de temas. Ellos decían, ¿verdad?, lo que se puede analizar de los datos que tenemos, es que don Rafael Ángel se concentró mucho en la política económica, dejando de lado la política social, y aquí hubo una contradicción con la ideología social cristiana que ellos promulgaban. Entonces gana José María Figueres en el 94, a pesar de que don Rafael Ángel Calderón sí tenía una aprobación por parte de la gestión que venía haciendo. Bueno, pero Katia, pero el escenario entonces hoy es ese exactamente. Es decir, si hay aprobación de un gobierno de un presidente es este, ¿no? Es decir, hablando de 55, 60%, uno pensaría, o yo no sé si el común de la gente pensaría, que el que diga Chávez gana. Sí. Ahora, ahí tenemos que tomar en cuenta de que lo estamos enmarcando dentro del sistema de partidos políticos, que así es como manda nuestra Constitución, ¿verdad? Y a esta altura no sabemos quién va a ser. Además no puede decir, porque evidentemente sabemos que eso es beligerancia política, a diferencia de otros sistemas democráticos que hay en Latinoamérica. Podemos decir que cuáles son las diferencias con Costa Rica, que no tenemos reelección consecutiva y que los altos jerarcas también tienen prohibición de participar electoralmente. Entonces, esas son las dos grandes diferencias, pero este estudio, este análisis, sí viene a cubrir toda Latinoamérica, y las consistencias son muy altas en el tema de la sucesión. Solo del 78 al 2022, que lo cubre, de 84 elecciones a nivel latinoamericano en regímenes que se consideran democráticos, solamente en 10 ocasiones no ha sido consistente esta tónica, ¿verdad? Y son por casos muy particulares, ya les comenté los dos de nuestro país. ¿Qué es lo peligroso, Katia? A ver, el presidente, y es evidente que no lo va a decir públicamente, pero no puede, digamos, todo esto lo estamos diciendo allá, dentro de sus seguidores y su gente, que lo sus converse a lo asesores. interno, en la casa. Exactamente, eso lo entendemos. Un lugar informal. Exactamente, en reunión en un restaurante italiano, usted verá, donde sea. No creo. No, Pero eso está muy público, además. Pero bueno, digamos, eso no es público. Esto es una discusión muy interna de ellos, y entendiendo que no hay partido político. Sin embargo, la pregunta es esta, Katia. ¿Qué tan peligroso es o no el hecho de que se crea que el que diga Chávez o el guiño de Chávez a esa persona realmente atraiga tanto como Chávez? Es decir, que el caudal de apoyo del presidente Chávez se herede así por así. Yo tal vez lo traduciría en si el apoyo de Chávez es suficiente, aunque la persona no sea una figura tan destacada. De ese mismo talante. Destacada. Bueno, es que otra vez volvemos a tomar en cuenta que estamos en una situación donde no tenemos el partido político, y el antecedente que les estoy poniendo sobre la mesa hoy de discusión, que además es bastante rico poder discutir este tipo de temas, vienen en función de un partido político, y esto hay que tomarlo en cuenta. Pero tenemos que entender que efectivamente va a haber un análisis, o esperemos que haya un análisis del electorado,
no solamente en la personalidad, porque estamos muy personalistas y ya lo hemos dicho varias veces en estos micrófonos a la hora de elegir a quienes nos van a representar, sino que también haya un análisis profundo de las propuestas y de los temas que más nos preocupan a los costarricenses para conocer cuál es esa oferta electoral que nos están poniendo sobre la mesa los partidos políticos y la forma en que vamos a resolver los problemas. Yo esperaría que tengamos, ¿verdad?, esa madurez política para poder analizar esos temas de manera profunda, porque no solo heredar de sí porque sí o porque señalo y ya digo que es verdad esta persona, es porque también hay un equipo detrás. Tenemos que entender que gobernar no se puede hacer, la administración de un país se las trae y hay que tener un equipo para que pueda tomar decisiones y que pueda ejecutar esas acciones para resolver los temas y poder mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Porque a estas alturas, doña Katia, y está bien con lo de los partidos, porque sin partidos políticos pues no hay democracia y punto, y así funciona, no hay otra manera. Sin embargo, la gente no está votando por ideología, doña Katia. A la gente ya cuántos liberacionistas, por ser liberacionistas, ya no votan por la bandera o la Unidad Social Cristiana. En la época aquella de los pericos, votaba perico y punto, ¿verdad? Ya hoy en día quizás todo eso desaparece. No sé si eso vamos a terminar debilitando los partidos como tal, o lo que preguntábamos con el partido de doña Luz María Alpizar. De doña Luz María Alpizar, donde hay coincidencia ideológica de Amador con lo que ella piensa. No importa, sumémonos y vámonos para adelante. Es decir, que el tema de por qué fue hecho el partido y con qué intención fue el partido queda de último. Así es, lamentablemente también hay un tema que yo le sumo a lo que usted está anotando, don Henry, que es el tema de la capacitación, que el Tribunal Supremo de Elecciones da un porcentaje a los partidos políticos de deuda política para que se dedique a capacitar. Y la formación de cuadros y la formación de líderes de los partidos se ha perdido considerablemente. Creo que los únicos que tienen como este porcentaje bien es destinado a estas capacitaciones es los dos partidos tradicionales, por llamarlo de alguna forma, pero el resto de partidos también ha perdido ese espacio de capacitación para formar ideológicamente a quienes los están representando y cuáles son esas propuestas. A través de estas capacitaciones no solamente se forma líderes, sino también se hacen los equipos. Es muy diferente llegar a conocer a mi compañero de gabinete el día de mi juramentación, a que si ya vine desde un proceso interno del partido conociendo cuál es su forma de pensar y cómo nos podemos acomodar como equipo para poder tomar decisiones y llevar a buen puerto el país. Entonces, a mí el tema de la formación de los partidos políticos, el tema de que llegue una persona a tomar una silla, ¿verdad? Y lo que me van a decir es muy bonito, pero a la hora de tomar las decisiones ya más profundas, viene a ser mucho más complicado ponernos de acuerdo y pensar si realmente representa o refleja lo que el partido quería evidenciar o lo que quería, o lo que quería, en este caso, diferenciarse de la oferta electoral para ser llamativo para el elector. Aquí sí hay una diferencia grande, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta, y lamentablemente esto, por los llamados partidos taxi, se ha perdido mucho. Doña Katia, ahora pregunta, como siempre nos gusta a nosotros, ¿verdad?, especular un poquillo, usted sabrá. A usted la que más le gusta sí, es. le encanta. Es que yo creo que para nadie era un secreto, de hecho yo creo que era algo que se conversaba incluso dentro del gobierno ahí a lo interno, y que se hizo bastante público, que figuras como Laura Fernández y todavía aún más don Mauricio Batalla eran nombres que pesaban para recibir, yo no sé si llamarle esa bendición por parte de Chávez de ser candidatos a presidencia.
Y uno diría, todavía don Mauricio Batalla, por supuesto, el ministro del MOP, tenía como ya cierta popularidad y ya, ¿verdad?, por su forma además de ser, y parece que se le cayó también uno de sus principales, o yo diría, su principal candidato, de ser una figura muy afín, no solo con la ideología, sino hasta en la forma, o sea, su tono, su manera de actuar, de hablar a la prensa, de hablarle a la gente, hasta eso se iba heredando ya. Y que por eso se han tardado tanto en escoger. Sí, yo creería. Bueno, yo también creo, y le sumo a esto que está diciendo Angie, que es un punto importante es no quemar al candidato antes de tiempo. Ajá. Que, ¿verdad? Si sacan la cabeza, pueden venir ataques, o sea, y no está muy lejano. Vean lo que pasó con don Mauricio Batalla, ¿verdad? Que él, con solo el hecho de renunciar antes de la fecha estipulada, de que los ministros que querían participar y poner su nombre en la papeleta presidencial tenían que renunciar el 31 de enero, ya en febrero, marzo, estaba completamente fuera de la política por cuestiones personales. Entonces, ahí lo que yo sí creo es importante, que hay que señalarlo de manera relevante, es que no solamente es un tema de quién va a ser, sino que creo que también tiene que ver con un tema de la estrategia para que cuando la persona llegue a la contienda electoral de manera fresca y no desgastada. Pues doña Katia, qué bueno, siempre nos gusta este ejercicio de hablar de política, de ver cómo están las cosas, y esta semana que seguramente pues va a haber mucha cosa para conversar estas semanas, de hecho de aquí en adelante, porque también estaba recordando el Tribunal Supremo de Elecciones los horarios, las fechas límites y el calendario como tal. Doña Katia, un abrazo y muchas gracias. Siempre a la orden, don Henry, encantada de conversar con ustedes. Katia Benavides, analista política, aquí en Contexto. Son las 11 de la mañana y 8 minutos. Vamos a cumplir compromisos. Regresamos ya entrando en la última hora de este En Contexto esta mañana. En Contexto por Extra Radio. Las 11 de la mañana y 9 minutos, 11 y 9. Esta mañana conversamos con la comadre del Papa León XIV. Usted sabe lo que es ser comadre de alguien que usted no tiene idea que muy pronto podría ser un personaje tan importante como ese. Vamos a ubicarlos mientras Pupi nos va mostrando imágenes de actividades del Papa León XIV hoy. Porque llama la atención lo siguiente, que fue lo que pues finalmente nos llevó a buscarla. Un bautizo como cualquiera, que si estuviera por ahí Pupi, las imágenes de la señora en pleno bautizo, con la bebé en las manos, el cura echándole la agüita en la cabeza y al lado el padrino. Ella es la madrina y él es el padrino. Él, un hombre flaco, sencillo, muy de pueblo, aparece después ayudando a repartir la comida en el bautizo. No fue arroz con pollo. Fue tamal verde, nos explicaba. Tamal verde. Ok. Pues bueno, quien aparece en esa fotografía, en esas fotografías, usted me dice, Pupi, cuando las tenga, es una mujer que, compartiendo semejante situación, semejante escenario con un personaje de estos, después la vida le iba a dar la tremenda sorpresa de que se convertiría en papa, el Papa León XIV. Lógicamente las preguntas se han vuelto a comunicar. Cómo vivieron ellos, y ya con lágrimas esta mañana contándonos, Gioconda se llama ella, lo que vivieron cuando comenzaron a salir las noticias de que el nuevo papa era un hombre que estuvo con ellos, que hizo parte de ese bautizo, y es muy raro que un sacerdote o un obispo sea padrino, sí, de una bebé. Pues ocurrió, y le ocurrió a ellos.
Lo que llamó la atención también es que el padrino de ella, de Yoconda, vive aquí en Costa Rica. Dice, por coincidencia de la vida, mi padrino vive allá en San José. Ya lo buscamos. Y la niña, a ver si aparece la imagen de ella, y la niña que aparece en el bautizo, también nos comunicamos esta mañana con ella. Obviamente ya está mayorcita. Ya es una jovencita, y con ella también pues obviamente tratamos de conversar en la mañana. Lo cierto es que el Papa, Angie, sigue siendo noticia. Hoy se reunió con los periodistas que cubrieron el Vaticano. Sí, les dio un mensaje, creo yo que de verdad que muy enfocado con respecto a la labor del periodista, de no compartir o difundir mensajes de resentimiento, de fanatismo o de odio, sino más bien de comunicación capaz de escuchar, y ojo con esto, lo que dijo, recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Además, él también pidió que oraran por todos aquellos periodistas que actualmente están presos por el ejercicio de su labor. Ahí está ella. La que sostiene al bebé es ella, que se llama Yoconda. Y al lado está, que decíamos, ese hombre sencillo, saco, una camisa, ¿no? Una cruz. Y Yoconda sosteniendo a la bebé mientras el padrino observa. Luego el padrino en una misa, como todas las misas de bautizo, como una persona común y corriente. Él sería luego el Papa León XIV. Genial, ¿verdad? O sea, ¿quién va a pensar que él tendría que ser ese personaje de hoy en día? El Papa León XIV. Definitivamente, qué curioso. A mí lo que más curiosidad me genera es justo lo que usted decía, don Henry, el hecho de que sea un sacerdote padrino de alguien. Creo que, bueno, no me pareció haberlo escuchado nunca, y sobre todo aún más curioso que hoy en día uno de todos los involucrados en esto esté en San José, en nuestro país. Exacto, que sea amigo, que sea cercano. Las 11 de la mañana, 14 minutos. Esto es En Contexto. La noticia económica en contexto. Las 11 de la mañana, 14 minutos. Bueno, ya está la señora ministra con nosotros, la ministra del Ministerio de Economía. Y básicamente por una razón. Hemos venido haciendo el ejercicio de que los ministros, que los jefes de fracción, que los dirigentes políticos, todos pasen por estos estudios y nos hagan un balance de cómo les ha ido, el tremendo reto que tienen por delante en lo que falta todavía de gestión, y obviamente las expectativas que tiene como ser funcionario de este gobierno. Doña Patricia Rojas, qué bueno tenerla con nosotros. ¿Cómo me le va? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Yo he tenido pocos programas, participaciones, porque soy una ministra relativamente nueva. Mi periodo empezó ahora en febrero, a finales de febrero, y entonces aquí hemos estado corriendo con las cosas y poco he tenido para participar con la prensa. Entonces les agradezco muchísimo por la oportunidad, por permitirme hablar de la acción del MEIC desde mi perspectiva y qué es lo que proponemos para el año que... O sea, lleva 3 meses. Sí. Más o menos. Aprendiendo los protocolos, decía el mismo Papa también, que estuvo en conferencia de prensa hace poco con los periodistas hoy y decía que todavía había cosas que se le iban, ¿verdad? Entonces, pues usted ya estaba en el MEIC. Eso le iba a preguntar. ¿Cierto? Sí, efectivamente yo era la viceministra, era la viceministra desde mayo del 22. Pero sí, es muy distinto, muy diferente. El viceministro es un trabajo muy técnico. Todavía, digamos, en el puesto del viceministro no tiene tiempo de sentarse a hacer más cosas manuales, trabajar, más apoyo operativo. Sí, más sustantivo. Y el trabajo del ministro es solamente dirección. Sí. No tiene uno tiempo de nada. Además, hay mucha parte protocolaria también que debe cumplirse, y entonces eso también pues limita el tiempo, y hay que dedicarse entonces exclusivamente a la parte de la dirección. A ver, yo quisiera contarles un poquito que el cambio que ha tenido este MEIC de esta administración Chávez Robles
nosotros hemos querido darle un impulso diferente. A veces la gente no entiende muy bien con el nombre del Ministerio de Economía, Industria y Comercio qué es exactamente lo que hace. Y tenemos una ley de creación, pero después de eso tenemos leyes que nos han ido dando las atribuciones o las potestades que es en lo que de verdad se desarrolla el MEIC. Una de esas leyes es la ley de las pymes, ¿verdad? Entonces nosotros somos los rectores de las pymes y tenemos que trabajar en eso, en política pública, para mejorar las condiciones de las pymes, para empoderar a las pymes, para que tengan mayor acceso, para mejorar el ecosistema. Y parte de eso también tiene que ver el convertir al MEIC en el rector de eso, que no había tenido como esa fuerza clara de que es el rector. Y es el encargado de generar política pública para las pymes. Eso lo cambiamos nosotros en este periodo. Se hizo una reestructuración de la dirección que maneja el tema de pymes para tener una unidad exactamente de eso, de política pública, y poder asegurarnos que todo el ecosistema que hay, porque hay otro montón de instituciones que ayudan, que participan, que tienen cosas, pero que podamos todos tener claro qué es lo que hay que hacer, y ir todos juntos con todos estos aliados estratégicos que nos apoyan para alcanzar los objetivos, pero que todos vayamos juntos en una misma línea. Eso lo hemos venido haciendo. Una cosa importante que hicimos es que nosotros hacemos una feria muy famosa, la Expo Pyme, que ya viene en julio, del 11 al 13 de julio, pero también sacamos las Expo Pymes y las llevamos a la zona rural. Y en esa tarea de llevar también las ferias para que se organicen y se vendan las pymes en zona rural, nos dimos cuenta de otra necesidad que había en la zona rural y también lo resolvimos. Y eso es el póngale a su pyme, se llama. Eso es al revés. En lugar de llevar la gente a que compre el producto, llevamos las instituciones para que las conozcan las pymes. Entonces hicimos unas ferias donde llevamos todas las instituciones que pueden tener algo que ver cuando usted quiere hacer un emprendimiento, formalizar una pyme. O sea, para aprender a gestionarlas, digamos. Exacto, todo. Hacienda, la caja, nosotros, si es salud para los registros, todo lo que es. Y además, todos esos otros que les digo que nos ayudan, los aliados estratégicos que trabajan en esto mismo, como organizaciones, fundaciones, y entonces, ¿quiénes son los que van a la feria a comprar? Las pymes. Y esto ha sido un éxito rotundo. Lo hicimos el año pasado, lo estamos haciendo, todavía estamos terminando, nos faltan unas fechas de estas ferias, y han sido un éxito rotundo porque pues parte de la dificultad de la pyme y del emprendedor en la zona rural es que ¿cómo que tiene que venir aquí a Tibás? Porque aquí estamos, ¿verdad? Nosotros aquí estamos en Tibás, el MEIC. No, eso que lo puedan hacer en su región, que es solamente sacar mediodía o un ratito del día para ir ahí nomás a donde lo hicimos, en la escuela cercana. Y entonces eso es el hacer nuestro trabajo. Porque como les dije al principio, tenemos una ley que nos convierte a nosotros en los rectores de las pymes. Y en eso hemos tratado de fortalecernos. Otra de las cosas que hace el MEIC y que es importantísimo y ha sido un cambio rotundo en esta administración es la mejora regulatoria. Nosotros somos los rectores de la mejora regulatoria y de la simplificación de trámites, en una ley que es la ley 8220. Ahí es donde se nos dan las potestades. Y ahí nosotros nos hemos encargado. Y en esta administración se han quitado 168 cuellos de botella. Trámites innecesarios o trámites muy largos. O repetidos. Hemos simplificado 168 cuellos de botella y seguimos. Ahora para este año tenemos 26 y además de eso nos dimos a la tarea de poner en orden el catálogo nacional de trámites. Eso tampoco la gente lo conoce, pero esa misma ley dice que todos los trámites que usted le pidan en cualquier institución tienen que estar publicados.
y la gente puede saber qué es lo que tiene que hacer. Si usted no tiene un trámite publicado debidamente en el Catálogo Nacional de Trámites, la institución no debería de poderlo hacer. Y eso nos hemos dado la tarea de asegurarnos y ponerlo al día. Y esto ha sido un trabajo de esta administración. Hay una directiva, una directriz del presidente para que las instituciones lo hicieran. Y eso ha sido un cambio importantísimo, un trabajo tremendo para las instituciones, pero lo estamos haciendo y todavía vamos a continuar y hacerlo, ojalá, en el 100%. Pero en eso hemos estado y en eso nos han apoyado también las instituciones, y eso es un cambio importantísimo. Eso mejora las condiciones para las empresas. A veces son trámites increíbles y cosas que usted dice, puchis, pero es que ¿cómo es que yo necesito esperarme 22 días para que me salga una cosa que solo es una partecita de mi producto, de mi producción, no es el fin, ¿verdad? Entonces, en esto hemos trabajado muy duro y, como les digo, vamos a seguir. Ahora estamos trabajando en una propuesta para hacer un análisis de las regulaciones después. Nosotros tenemos un sistema que hace todo el análisis de las regulaciones previa, que se llama el control previo. Entonces, todas las instituciones que quieren hacer un trámite deben de pasar por el MEIC, y el MEIC le dice sí lo puede hacer o no lo puede hacer. Ahora estamos trabajando para hacerlo después. Entonces revisamos después. Eso que hacemos ahora es revisar antes. O sea, para que usted pueda poner un trámite nuevo, usted tiene que asegurarme a mí, al MEIC, que tiene eso, un análisis costo-beneficio, ¿verdad? Que esto se gana, que se gana con ese trámite nuevo, que todos ganamos, la institucionalidad y también las pymes. Las personas, las personas, porque a veces son trámites para las personas, no solamente para las empresas. Eso ya lo tenemos, ya lo hacemos, pero vamos a hacer ahora el trámite después. Ok, ya usted lo hizo, ya usted me dijo que iba bien, pero ahora probemos, veamos a ver si efectivamente ese trámite está cumpliendo y está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no, hay que quitarlo. Si no cumple el objetivo, hay que quitarlo. Entonces, estamos trabajando en eso. Probablemente para esto no nos vaya a dar tiempo de verlo en esta administración, pero quiero citar a un compañero ministro que siempre dice que esto es de sembrar y cosechar. No todo lo podemos cosechar, pero hay que ser responsables con sembrar. Sí, probablemente no voy a ser yo la que vaya a poder cosechar estas cosas porque la administración está pronta a acabarse, pero eso no quiere decir que tenemos esa responsabilidad de trabajar, porque el gobierno es continuo. Y sí, yo me voy, pero el ministerio se queda y el ministerio con sus obligaciones se queda, y entonces tenemos que seguir sembrando, aunque no vayamos a verlo nosotros cosechar, ¿verdad? Señora ministra, yo sé que tiene un montón de cosas porque el ministerio es muy grande. Yo me puse a anotar varias cosas. Eso de ser rector de los pymes me llamó mucho la atención porque no sabía que eso venía a la libre. Es decir, que había necesidad de una rectoría. Yo creí que uno emprendía y a la de Dios, ¿verdad? A ver qué pasaba. Supongo que eso funcionaba así en su momento. Ahora, la pregunta es, en este caso, ¿de qué ha servido? A ver si hay un balance, porque incluso aquí mismo, en esta misma mesa, se hablaba de lo efímeras que son las pymes, es decir, de la poca vida que tienen. Su vida es muy corta, lo hablamos en esta misma edición de En Contexto. Correcto. El hecho de que esté un ente rector vigilándolas, ayudándolas, empujándolas, ¿de qué ha servido? ¿Hay una vida más larga de ellas? ¿O la gente se ha entusiasmado más en emprender? ¿De qué ha servido? Esa es mi pregunta. A ver, sí tenemos un crecimiento en las pymes y siempre tenemos ese problema. Ese indicador. ¿Verdad? Ese indicador siempre se da que ellas tienen una vida muy corta. Y hay un punto de la curva, digamos, de progreso donde se quedan. Y eso es lo que tenemos que a trabajar para ayudarles ahí, para que en ese punto donde van para abajo, ponerles nosotros el colchón o empujarlas como si fueran un globito, ¿verdad? Para arriba, y generar política para que eso no suceda, o para
que vaya cada vez sucediendo menos y que puedan efectivamente... ¿Y ustedes quieren identificar qué las mata? Sí, hay muchas cosas que las mata. Una de las cosas que más se les hace difícil es el manejo de la administración financiera, por ejemplo. El manejo de la plata. Exacto. Eso es difícil para todos, ¿verdad? Claro. Eso es un tema difícil para todos. De pymes. Ahora con una empresa. Sí, que bueno, ese es otro tema que nosotros somos también rectores de la educación financiera. Pero en el caso de las pymes, nosotros nos hemos enfocado en buscar capacitaciones, en tener como todo el panorama de quiénes pueden dar esas capacitaciones y quiénes las dan para un sector, para otro, en una zona y en otra, y poder canalizar con todos esos aliados estratégicos que tenemos, porque hay universidades, fundaciones que están en eso, y entonces tratar de enfocarnos hacia eso. Con el INA, ahora acabamos de sacar un curso precisamente en mejorar el tema de la educación financiera, enfocado en las pymes. Okay. Entonces, el INA tiene un curso dentro de uno de sus programas para mejorar esto. Y así vamos, ahí tenemos que ir, seguimos trabajando en esto. Sí tenemos más pymes, sí vamos, sí continúa el crecimiento es constante, pero eso no quiere decir que es que se van manteniendo, ¿verdad? Pero están durando un poquito más, tal vez. A ver, el análisis así preciso inicial, digamos, no lo hemos hecho a ese detalle. Lo podemos hacer, pero no tengo el dato ahorita. Pero sí tenemos más cantidad. Eso quiere decir que hemos mejorado el ambiente de negocios. Y la gente entonces está más estimulado, se siente más segura a emprender. Sobre el tiempo no tengo claro cómo ha mejorado, pero eso es un tema que siempre estamos trabajando. El tema del crédito, por ejemplo, el tema del crédito es uno de los temas más complicados para las pymes, porque cuando usted empieza su emprendimiento, digamos, usted empieza a hacer algo en su tiempo libre. Y empieza a hacer y empieza a ver que es bueno, pero llega un momento en que usted dice, bueno, ¿cómo hago para ya echarme al agua? A veces ese echarme al agua es que necesita un crédito, necesita comprar maquinaria porque ya no le alcanza, capital de trabajo, y entonces ahí es un tema importante, el acceso al crédito. Nosotros desde Sistema para Banca del Desarrollo, donde yo soy también la presidenta del Consejo Rector, y eso es enfocado en apoyar a las pymes. Durante esta administración nosotros hemos aumentado en 80% la cantidad de beneficiarios. De banca. De banca. Okay. Y el 64% de las colocaciones, todo eso se ha hecho en estos 3 años y seguimos. Eso es que nos hemos concentrado en que de verdad que esa plata se coloque en lo que tiene que colocarse, y que le llegue a las pymes. Eso de poder empezar, por ejemplo, en el capital semilla, en darles avales, porque a veces los bancos no les prestan plata porque... No, pues, ¿qué tiene usted para poner de respaldo? Sí. Ministra, permítame un segundo, por favor. Doña Patricia Rojas es la ministra de Economía, hoy con nosotros. Vamos a cumplir nuestro compromiso de las noticias. 30 segundos, ya volvemos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:31 de la mañana, onda tropical número 1 ingresará al país durante este lunes y martes. Ministerio de Salud cambia condiciones para la vacuna contra la fiebre amarilla. Y mucha atención porque el trámite para solicitud de pasaporte le costará 290 colones más caro a partir de este lunes. Familia busca desesperadamente a menor de 15 años que desapareció tras abordar un Uber en Santa Ana. Y en el mundo, Donald Trump promete bajar el precio de los medicamentos en al menos un 60%. Esto es lo que hay que saber de este lunes 12 de mayo. ¿Lo de qué? Calidad. También somos los rectores del Sistema Nacional para la Calidad. No, es que no nos va a dar una hora. No. Nos da por la cantidad de trabajo. Así es. O sea, es demasiado. Porque el ministro de Seguridad, bueno, es seguridad, pero el ministro de Economía, estamos hablando economía,
estamos hablando de pymes, estamos hablando del control de la calidad y de algo que a mí me asalta como pregunta, señora ministra, doña Patricia Rojas, invitada hoy a En Contexto, de una queja que yo no sé en qué momento el país podría agarrar ese toro por los cuernos y decir, vamos a ver qué hacemos. Es que el país es muy caro. Entonces, obviamente que hay una queja permanente si usted va a comprar, los turistas se quejan de que llegan aquí muy caro. Eso es una queja generalizada, ustedes la conocen suficientemente. Pero la pregunta es, ¿hay algún momento en el que eso se va a poder manejar de verdad? ¿O estamos resignados a que es así es caro, porque como libre competencia, entonces la gente cobra lo que se le viene, pero nadie controla? ¿O cómo se haría? ¿Cómo lo ha pensado que se puede hacer? No lo he pensado, lo estamos haciendo. Ya estamos trabajando en eso. A ver, el mercado libre, teóricamente, es lo ideal, donde haya competencia, entonces libre, y entonces los precios se acomodan, ¿cierto? Pero es que no todos los mercados son completamente libres, o no todos los mercados son completamente perfectos. Entonces, ahí tenemos que ir identificando cuáles son los mercados que por sus condiciones no pueden dejarse a la libre, porque hay asimetrías o porque hay barreras de acceso o porque hay condiciones que no lo permiten simplemente. Y ya sobre eso nosotros hicimos una acción clara y contundente y estamos en eso que es el tema de los medicamentos. ¿Verdad? En el tema de los medicamentos, claramente no están las condiciones. Hay competencia porque hay competencia, en eso sí. Hay competencia, digamos, en el tema de que hay suficientes farmacias y hay muchos productos, pero hay otras cosas que hacen que el mercado no, que se necesita la intervención del Estado. ¿Y qué son esas cosas? Por ejemplo, que la gente no puede decidir si compra o no compra. Por ejemplo, si usted va a la pulpería a comprar y se encuentra que las tortillas están muy caras, dice, no, la verdad es que voy a comer pan. No pasa nada. Fin. Compra pan y no compra tortillas. Pero usted no puede ir a la farmacia y decir, ay, qué torta, el medicamento a la presión está muy caro y me llevo el de la diabetes. No puede. Usted tiene que comprarlo. Entonces, esas son las cosas que obligan a que el Estado tenga que intervenir y no puede dejar simplemente a la libre ese tipo de mercados. Bueno, vean, la acción, ya ustedes ahora lo acaban de anunciar, la acción del presidente Trump en ese sentido. Bueno, porque es que eso es una cosa que pasa en todo el mundo, no solo aquí. Aquí nosotros no estamos inventando el agua tibia. Nosotros no estamos pretendiendo regular un sector de mercado que no se regula, no, se regula en muchísimos países. En muchísimos países se regula, tienen otras condiciones diferentes, porque nosotros tenemos una seguridad social muy diferente, digamos, a los países de Europa y por supuesto muy diferente en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos no hay seguridad social como nosotros la tenemos, pero tienen un sistema de seguros muy amplio y muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que esas son cosas que hay que ir regulando y ajustando, y así vamos a ir buscando. Es que no lo entendí, señora ministra, discúlpeme, no lo entendí. El control a los precios en medicamentos, ¿cómo lograrlo? Si pudiéramos traducirlo, ojalá en plasticina, para entender bien cómo puede el Estado decir, ok, un ejemplo es recientemente la vacunación de fiebre amarilla. Es impresionante que a uno le cueste 60,000 colones una vacuna. Bueno, 60,000 colones se tiró usted en el piso. Ese es el precio más bajo, sí, hay hasta 83,000 colones. Una locura. Y puse el ejemplo pues porque estamos hablando de ese tema durante todos estos días. ¿Cómo puede el ministerio en un momento decir, tampoco? Yo no sé si es que le dicen a las farmacias en cuánto está recibiendo usted esa vacuna para que la cobre ahora. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Eso así como lo acaba de decir usted, es el decreto que está vigente. La farmacia compra a tanto y no puede vender más de un porcentaje. Entonces, todo depende de cómo compra la farmacia, ¿verdad? No le podemos decir cuál es el precio, porque depende de cada punto de venta y cuánto compró, es un margen máximo de ganancia. Entonces, usted compró a esto
y él no puede pasarse el margen. Puede dejarlo menos, pero no puede pasarse el margen. Eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo para la cadena de mayoristas. Usted compró a tanto, no se puede pasar de esto. Y eso estamos en este momento, ese decreto está vigente, ese decreto estamos en proceso todavía de monitoreo. Con la vacuna de ahorita. La vacuna está. La vacuna está todavía, también incluida, son todos los medicamentos. O sea, ese decreto en este momento cubre todos los medicamentos, absolutamente todos. Estamos nosotros en proceso de monitoreo, de análisis de datos, de ver cómo... Pero, ministra, con decreto y tenemos vacunas a 70,000 colones, entonces, ¿cómo sería sin decreto? Bueno, para que usted vea. No, esa es la respuesta la tiene usted, ministra. No, pues probablemente estarían todavía más caras. Pero es que es caro. Es carísimo. Por eso, entonces, ¿ustedes en qué momento hacen el control? Es inaccesible para muchísima gente, que yo puedo entender que se crea que si uno va de paseo es porque tiene una solvencia económica que le permite darse ese lujo, pero mucha gente le toca viajar a Colombia porque tiene familia allá, se le murió un familiar, tienen que viajar de emergencia, incluso a veces hasta por trabajo y demás, y se vuelve inaccesible para esa población de cómo viajo, ¿verdad?, a despedir un familiar con costos y además tener que sacar 80,000, 90,000 colones para una vacuna, donde puedo ir perfectamente a otros países donde es gratuita, por ejemplo. Sí, bueno, en ese sentido es importante mencionar que el Ministerio de Salud ha hecho campañas de vacunación de fiebre amarilla, ¿verdad? Ajá. Esa vacuna completamente gratuita y se está trabajando, eso no es materia mía, claro, ¿verdad? Eso es materia de otro ministerio, pero sí le puedo decir que se está trabajando para incluir la vacuna de fiebre amarilla dentro del sistema de vacunación. Sí, esta mañana nos confirmaron desde el Ministerio de Salud eso, precisamente, que están trabajando. La doctora María Lamarín, sí. Exactamente. Sí, porque precisamente al haber una regulación, una obligación de que usted tiene que tenerla, pues también el Estado debe de tener la posibilidad de dárselo, ¿verdad? Porque... así usted dijo perfectamente, explicó la situación de lo que puede pasar de una persona que tiene que viajar por necesidad, y a veces por trabajo también, a veces por trabajo y bueno, usted no sabe cuáles son las condiciones de la gente, tiene trabajo pero tiene todo su dinero para otras cosas dedicado y no tiene esos 80,000 colones. Sí, es mucho efectivamente, y por eso es que se hacen todas estas acciones. Y en el caso de los medicamentos, las acciones van de la mano con acciones de otros ministerios, porque no solamente es el tema del precio, ¿verdad? No solamente eso es lo que nosotros podemos regular, no es única y exclusivamente un tema comercial. Hay otras cosas que tienen que ver con la regulación de los medicamentos que también se están trabajando. Ministra, tal vez si nos logra explicar, porque siempre que se habla del tema de reducir el precio de los medicamentos, entre otras cosas, hay dos posiciones que saltan, porque creo que el tema de los medicamentos, si no estoy mal, se han hablado por lo menos en 3 conferencias de prensa de Consejo de Gobierno, por ahí, y siempre sale datos comparativos de que desde la primera vez que se anunció a la fecha no se ha logrado tener una reducción visible en el campo de los medicamentos, o salen además otras cámaras a decir que es más bien un error el tratar de regularlo porque eso va a dispararlo. Sí, a ver, por supuesto que cuando usted está del lado del negocio quiere decir que eso no sirve, ¿verdad? Por supuesto. Es muy fácil salir a decir que, que qué barbaridad porque me va a arruinar el negocio, ¿verdad? Por eso usted puede ir a revisar, hay 9 contenciosos en contra del decreto, pero, a ver, eso no es un tema tan sencillo y no ha pasado tanto tiempo. El decreto entró en vigencia el 17 de febrero, ¿ok? Cada mes son 6,5, 7 millones de facturas de medicamentos. Entonces, el análisis de los datos es difícil, ¿verdad? No es una cosa sencilla. Pero claro, 17 millones de facturas. Sí, exactamente. Entonces, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo. Lo que pasa es que todavía vamos
no tenemos como los datos completamente definitivos para decir, bueno, qué más vamos a hacer, cómo vamos a arreglar, qué vamos a apretar más. Pero en eso estamos trabajando. Vamos a hacer unas verificaciones en puntos de venta. Eso vamos a salir en los próximos días a hacerlas. Ya pues un poquito más dirigido con lo que hemos analizado los datos, pero sí vamos a salir a hacer esas verificaciones para poder efectivamente obligar al cumplimiento. Porque sí, nos estamos encontrando de que pues que pareciera que no están cumpliendo al 100%. Pero por eso es que necesitamos afinar más. Y también tenemos que ser muy cuidadosos, porque les dije que tenemos 9 contenciosos. Entonces también tenemos que ser súper cuidadosos, porque cualquier cosita que nosotros salgamos a decir o que vayamos a decir y que no esté 100% sustentado en un estudio técnico es armas para el contencioso. Y nosotros lo que queremos es efectivamente llegar a la meta, que es lograr bajar el precio de los medicamentos. Y tiene dientes el ministerio para asustar, en el sentido de que farmacia que se le esté yendo la mano o distribuidora que se le esté yendo la mano se pueda castigar, sancionar, y que eso genere, como decía un cuento viejo aquel de poner el ahorcado a la entrada del pueblo. ¿Verdad? A ver, no tenemos los dientes suficientes como yo quisiera, pero tenemos métodos y vías y los vamos a aplicar. Tenemos un sistema sancionatorio que es un poquito lento, pero está. Que las sanciones son un poquito, digamos, más bajas de lo que yo quisiera, pero están. Lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a hacer. Y siempre tenemos otras herramientas que también se pueden utilizar, ¿verdad? Y es darle información a la gente. Pero si uno dijera como periodista o en un medio de comunicación dijera que el Ministerio de Economía comienza en los próximos días a visitar farmacias para establecer si están abusando con los precios, con miras incluso a sancionarlas, no estaríamos mintiendo, ¿es eso? No están mintiendo, correcto. Pero entonces, si la sanción no es tan severa, la farmacia puede decir, yo pago la sanción y sigo cobrando como quiera. Eso es una realidad, está ahí. Efectivamente, eso es una realidad, eso puede pasar. ¿Qué tiene que cambiar? Pero, bueno, también la gente puede tomar una decisión, porque yo también les puedo decir, mire, esta farmacia no cumplió. Usted sabrá si quiere seguirle comprando o no. Por eso es que el consumidor tiene un gran peso en el mercado. Y por eso es importante que el consumidor esté informado y que tome decisiones de mercado informadas. Sí, que el consumidor sepa que ahí están abusando de él. Exactamente. En realidad, la simetría, cuando se habla de la simetría en el mercado, es que el consumidor es más pequeñito que la empresa, que el proveedor. Pero el consumidor, si tiene todo, es más grande, porque son 5 millones de consumidores, o más, porque los turistas también consumen aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Que ese consumidor tenga poder y pueda ejercer sus derechos, estar informado y decidir si compra o no compra. Porque es que la plata con la que usted compra es igual de buena en cualquier negocio. Y ese poder del consumidor, y uno a veces uno lo ejerce. Usted a veces va a un restaurante y lo tratan feo y dicen, ya aquí no vuelvo. Sí, pero con una aspirina no se puede. Siempre hay alguien. Sí se puede, un poquito sí se puede. Tal vez con la aspirina no, pero usted puede con la farmacia en la que compra. Usted puede con, por ejemplo, el médico que lo trata, ¿verdad? Esas son cosas que uno sí puede. Usted puede decir, no, la verdad es que a mí este doctor no me gustó, yo voy donde otro. Bueno, no todo el mundo tiene esa posibilidad de decidir sobre el médico, pero sí hay maneras de que el consumidor pueda estar empoderado y tomar una decisión. Y nosotros en el ministerio, para seguir con las rectorías, somos el Ministerio de los Consumidores. Y tenemos una dirección de apoyo al consumidor. Y hacemos verificaciones, hacemos fiscalizaciones para asegurarnos que los derechos de los consumidores se cumplan. Y tenemos además una oficina o una unidad de defensa al consumidor. Y eso es una comisión, que se llama la Comisión Nacional del Consumidor, que es una descentralizada, donde se reciben las denuncias y se tramitan gratis. Ahí no hay ningún costo para el consumidor. ¿Cómo cuántas al año hacen?
como, a ver, de 4,000 más o menos. Podrían ser un poquito más. Ahora me quedé pensando porque acabamos de pasar un procedimiento nuevo. Tenemos un procedimiento especial que, bueno, que valga la oportunidad para mencionarlo, se hizo en esta administración. El proyecto era de una administración anterior, lo había presentado en su momento, que ahora es ministra, la diputada, en ese momento era la diputada Yoleni León, y ahora es la ministra de Limas. Exacto. Nosotros identificamos que ese era un proyecto bueno y le dimos seguimiento. El proyecto se hizo, eso nos permitió cambiar el procedimiento. Entonces, ahora estamos con un crecimiento en las resoluciones porque tenemos un proceso más sencillo, más ágil, y nos ha permitido, con la misma capacidad instalada que teníamos, resolver más. Entonces, necesitamos un poquito más de tiempo para saber efectivamente cuánto es lo que estamos o tenemos capacidad, y vamos hacia eso, a seguir mejorando. También esto es gratis, vean, es importante que la gente sepa. ¿Y en qué áreas? Todo lo que sea consumidor. Usted como consumidor tiene un problema con un proveedor y usted puede ir a poner la denuncia ante el MEI. ¿Pero cuáles atienden más? Garantías. Garantías atendemos mucho, sí. O digamos que la gente paga y no le dan el servicio que recibe. Eso hay muchísimo. Que yo compré o pagué por un mueble de cocina y no me lo entregaron. O me entregaron la mitad y no me devolvieron el dinero. Hay mucho con electrodomésticos, por ejemplo, también. Pero es de todo. O sea, cualquier cosa que el consumidor tenga una situación, puede ir a la comisión y esas denuncias son gratis, se hacen 24 horas, se hacen en línea desde cualquier teléfono. Si nosotros hacemos siempre una valoración inicial, y si nosotros vemos que no es exactamente ahí o que no es exactamente, le damos dirección al consumidor y le decimos, vea, esto que usted me trajo aquí no es materia del MEIC, esto tiene que llevarlo a el ARECEP, porque es de servicios públicos. Entonces lo trasladamos directamente. No hacemos a la persona ir a decirle no puede, tiene que ir allá. No, nosotros le trasladamos. Ministra, en vista de que lo primero, creo yo, que usted nos dijo es la excesiva carga que tiene el ministerio, ¿verdad? Y son demasiadas cosas en un solo lugar. Y creo yo que también para un solo ministro debe ser al mismo tiempo, pues, ver cómo agarra como un pulpo, ¿verdad? De todo un poco, pero seamos sinceros, a veces cuando uno quiere hacer todo, algo no todo puede salir al 100% bien. ¿Se ha pensado o ha visto usted la posibilidad incluso de una reestructuración dentro del ministerio con el fin de hacerlo más eficiente, de poder acaparar con más delicadeza o más detalladamente cada una de las gestiones que llevan? No, por supuesto que eso lo tenemos clarísimo, y hay que hacer más allá de una simple reestructuración, más allá de, digamos, crear más puestos, es mejorar las competencias y las potestades que el ministerio tiene. Porque, por ejemplo, usted ahora me preguntaba de que tiene dientes. Sí tiene, pero no lo suficientes. Si tuviera mejores dientes, la gente cumpliría más. Exactamente. Exacto. Sí puede masticar, pero no todo lo que uno quisiera, digamos. No son colmillos. No morder. No, el chicharrón de concha no. Esas cosas sí hay que mejorarlo. Efectivamente hay que mejorarlo. Todas estas cosas que hace el ministerio son en la mayoría materia de economías más desarrolladas, de mercados más desarrollados, donde tenemos que ir afinando más cosas. Entre más se desarrolle Costa Rica, entre más avance el mercado, más necesidad vamos a tener de especializarnos en distintas cosas. Y sí, efectivamente, vamos a tener que mejorar todas estas potestades y todas estas acciones que hace el ministerio. Hay ministerios enormes que tienen miles de cosas más. Por ejemplo, si usted va a ver todo lo que hace la ministra de Salud, es muchísimo más de lo que nosotros hacemos. Y esos son ministerios enormes que tienen montones de gente, pero ¿cuánto tiempo tiene el mercado o el Estado clara la necesidad
de que esas cosas hay que hacerlas, regularlas, y ahí van. En la política pública las cosas son relativamente lentas. A otro ritmo. Sí. Ministra, tengo 3 opiniones de oyentes que para nosotros esto es muy importante a través del 7003-1234, y uno de ellos, retomando el tema de las pymes, dice: yo tengo un pequeño negocio de venta de arepas de maíz y traté de ser una pyme y me pidieron tantos requisitos, empezando por el Ministerio de Salud y la Caja, que fue imposible continuar con los trámites. Además carecía de mucho más mi producto, pero bueno, creo que eso resume lo que usted nos está diciendo, es quitarle tanto trámite, y el de la Caja que aterra a todo el mundo. Claro que la caja es un terror para las empresas, ¿verdad? Eso también pues es un tema que hay que tomar con mucho cuidado, porque digamos, no quiere uno, no pretende uno debilitar de ninguna manera la Caja, pero sí hay que tener alguna consideración diferente. La Caja debe en algún momento adaptarse a la necesidad y a la realidad de las pymes. Pues, señora ministra, qué bueno haberla tenido hoy con nosotros, porque vamos a hacer este ejercicio. Ojalá pudiéramos tener a todos los titulares de estas carteras que son claves para la gente, y una angustia definitivamente, que es la pregunta que hemos hecho insistentemente, es cómo cambiar las cosas, cómo generarle a la gente la idea de que están cambiando, porque esto de que el país es caro, por ejemplo, es una historia de todos los días, y uno dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo se toman decisiones? Por lo menos usted nos da una luz que es interesante, y es que por lo menos en el tema de las medicinas, de los medicamentos, la gente pueda tener una luz diciendo: ojalá algún día podamos tener medicamentos baratos. Y no es el barato por barato, es que sea justo. Justo, esa es la palabra. Justo. Sí, es que esto de las vacunas tan caras es porque dicen, les hace falta, entonces a 70. Sí. Y si el ministerio las pone, a 80. Y si no aparece el MEIC, a 90. Así de fácil. Ministra, gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Muy amable, gracias. Sí. Y que le vaya muy bien en lo que queda. ¿Ya cuánto queda de gobierno, de hecho? Menos de un año. Menos de un año ya, sí. Mucha suerte. Meses. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hablando de competencias del MEG, voy a meter la cuña de venta de entradas para conciertos y la regulación y demás. Hoy los escuché en la mañana, desde buena mañana, decir de que en países donde ya se han habilitado las entradas para Bad Bunny se les agotó en menos de una hora. Y abrieron 2 fechas más. En nuestro país, en una hora se vendió la preventa de uno de los conciertos, con la necesidad de tirar hoy mismo la venta general y abrir otra fecha. Ustedes no me creían, Lorena. Yo lo dije. Sí. Ustedes se burlaron de mí. No, ni modo. Y yo Tiene dije, su pegue. ¿qué? Ese señor es un fenómeno. Sí. Es un ministro, Pues va a sí. ir, ¿verdad? Va a ir al concierto de Bad Bunny, ¿no? A vigilar, por lo menos. Sí, eso sí. Ministra, que le vaya bien. Sé que está a las carreras, pero que le vaya muy bien, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Dicho y hecho, ese señor es un fenómeno. Es que a uno puede o no gustarle, eso es cierto, pero que definitivamente lo sigue mucha gente, De que es tanto un gusto como... muy generalizado, sí, eso uno no lo puede tapar. No, es que es Eso impresionante. hoy mismo tuvieron que verse obligados a vender ya la entrada, la venta en general, y habilitar una fecha más. Sí, en la página nuestra, diarioextra.com, abrieron una opinión de la gente en torno a qué opinaba de la presencia de él o la venta de entradas, algo así. Yo quisiera saber qué opina la gente de la figura yo creo que esto es solo aquí en Costa Rica, o no sé si en ¿Qué? Centroamérica, pero la figura esta de la fila virtual para uno comprar entradas para un concierto, ¿dónde se ha visto? Bueno, pero... Fila virtual. ¿Y cómo es? Eso nunca ¿Como la de la caja? Sí, como en lugar de usted ir a pararse por fuera de una casetilla de venta de etiquetes, usted se mete en su computadora y le dicen, usted es la persona número 300. Usted está a 45 minutos. Yo estuve una vez haciendo 3 horas fila virtual para comprar una entrada. No, muchas gracias. Dele gracias a Dios que no estaba ahí. Y no la compró. No, sí la puede bueno. comprar, pero o sea, ¿cómo se...? Sí. Aparte, ¿qué es eso de fila virtual? No. Pero eso debe pasar en otros lados. Es lo otro. Nos vamos. Lorena, gracias. Nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos encontramos mañana a las 5 de la mañana. Angie, buen día. Buen día para todos ustedes. Y Que feliz tengan semana. una linda semana y una linda ya tarde. lo que Ojalá queda. que nos vaya muy bien. Adiós. Gracias.